Buenas, les hablaremos hoy del diseño de vigas a flexión y cortante, teniendo en cuenta que cuando la viga recibe cargas tiende a doblarse o flexionarse. El método de flexión pues nos permite analizar esa deformación y diseñar el refuerzo de acero necesario para que la viga resista sin agrietarse o colapsarse. Básicamente, lo que buscamos es equilibrar las fuerzas de compresión en el concreto con las fuerzas de tensión en el acero, asegurándonos que la sección que trabaja es de forma segura y eficiente. Este proceso pues, es esencial para cualquier elemento estructural de concreto reforzado. Bueno, básicamente en este caso utilizaremos el método de resistencia última, en el cual pues calculamos el momento último del elemento estructural. A este le aplicamos un factor de seguridad y el resultado que obtendríamos básicamente sería el momento nominal. Y también pues se le aplica unos factores de mayoración de carga como para tener pues otra seguridad en cuanto al diseño. Bueno, en este caso le traemos un ejemplo aquí específicamente de la viga A, el tramo 1-2. Aquí pues podemos observar ya anteriormente como se ha hecho el predimensionamiento de la viga, pues la viga nos quedó con una base de 0.3 metros, 30 centímetros y una altura de 0.6 metros o 60 centímetros. Aquí en el cuadro podemos observar que tenemos los datos. El peso específico del concreto sería de 24 kilonewton sobre metro cúbico. La resistencia del concreto, el F'C, es de 28 megapascales. Y el esfuerzo de fluencia del concreto, el esfuerzo de fluencia del acero, de 420 megapascales. Aquí tenemos, pues, en este caso, un recubrimiento. Como ya sabemos, debemos aplicar un recubrimiento a la viga para contrarrestar a la exposición en la que ésta se encuentra, de un recubrimiento de 40 milímetros o 4 centímetros. El diámetro del estribo vendría siendo de 3/8 pulgadas y el factor phi, vendría siendo el factor de seguridad aplicado al momento último, vamos a suponer que es de 0.9. Esto tendríamos que corroborarlo o comprobarlo más adelante. Y el beta 1, que vendría siendo como un factor de reducción de la resistencia del concreto, porque en obra, como sabemos, no tenemos como tal esa garantía de que el concreto vaya a cumplir exactamente la resistencia requerida. Entonces, por tal razón, se le aplica un factor de reducción. Teniendo lo siguiente, pues procedemos también a calcular el D o a definir el D, la altura efectiva. En este caso, pues vamos a suponer que el diámetro de la barra es de 1 pulgada o número 8. Entonces el D sería la altura menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo menos el diámetro de la barra sobre 2. Y en este caso tenemos un D de 53.778 centímetros o 537.78 milímetros. En esta parte, pues miramos en la parte izquierda el diagrama del momento, donde nos dice que el momento último es de 192.13 kilonewton. Tenemos, para hallar el momento nominal, tenemos que el momento último sobre el factor de seguridad phi, que nos da 213.47 kilonewton por metro. Tenemos también la resistencia nominal, que nos dice que es el momento nominal sobre la base por D al cuadrado, y eso nos da 2.46 megapascales. Hallamos la cuantía, la cual utilizamos la fórmula que podemos ver, y la comparamos con la cuantía máxima, que nos dice que es de 0.018. Ya sabiendo que nos cumple con la cuantía máxima y que no es menor a la cuantía mínima y está en el rango, podríamos seguir. Es colocar un ejemplo en el cual si la cuantía
de nosotros nos diera inferior a la cuantía mínima o nos diera mayor a la cuantía máxima, ¿qué podría pasar? En el caso de la cuantía mínima, si nos da menor a la cuantía mínima, tenemos que calcular la sección del acero o sea, retomaríamos nuevamente la cuantía mínima, así no nos dé, haríamos un recálculo. Y en caso de que la cuantía máxima fuese de nuestra sección fuese mayor a la que nos da la norma, tendríamos que hacer un redimensionamiento de la estructura, cambiar la base o cambiar la altura, o en otro caso, pues cambiar las dos. En este caso, pues tenemos que el área de la sección, pues es la cuantía por la base, por el D, y nos da 999.27 milímetros cuadrados. Y tenemos, también hallamos el área de la sección máxima, que sería la cuantía máxima por la base, por el D, y eso nos da un área de la sección máxima que es de 2.914.068 milímetros cuadrados. El área máxima sería básicamente como un límite el cual está dispuesto, por el cual no debemos pasarnos al momento de seleccionar el número de barras o el área de acero que va a requerir nuestra sección. Continúa, compañero. Tenemos también que para sacar el número, o sí, el número de barras que vamos a utilizar en nuestra sección, es pues el área de la sección sobre el diámetro de la barra. O sea, obviamente, perdón, no el diámetro de la barra, sino el área que ocupa la barra, que sería en este caso de 284 milímetros cuadrados. Esto nos da un valor de 3.52, donde nos dice que el área suministrada de acero, claro, teniendo barras número 6, en este caso, serían 4. Nos da ese valor de 4 barras número 6. Sacamos, ya teniendo ya las barras que vamos a utilizar y el número de barras que vamos a utilizar, sacamos el área de separación que va a llevar cada barra dentro de la viga o de la estructura. Tenemos que la ecuación sería B menos 2 por el diámetro del estribo menos 2 veces por el diámetro, por el recubrimiento, menos el número de las barras por el diámetro de las barras de la sección, sobre el número de barras menos 1. Esto nos da un valor de 41.58 milímetros, lo cual nos cumple, como dice la norma, que pues, nosotros diseñamos con el diámetro de la barra número 8, que es de 25.4 milímetros, y en este caso, pues sí nos cumple, ya que nos da 41.58 milímetros, lo cual quiere decir que está bien la separación que estamos utilizando. Está por encima del límite establecido. Bueno, ahora continuamos. Como lo dije anteriormente, necesitamos comprobar algunos supuestos. En este caso, por ejemplo, que el factor phi era de 0.9, el cual nos indica que si el factor phi es 0.9, pues el acero fluye, tiene una deformación unitaria de 0 mayor o igual a 0.005, lo cual lo debemos comprobar ahora. Y podemos observar en el esquema más o menos el comportamiento. Pues básicamente aquí tendríamos la sección. Tenemos la sección, la cual tiene sus dimensiones, altura, base, y el D sería la altura efectiva. Aquí pues como inicialmente, según el método, designamos una deformación unitaria del concreto de 0.003 y como podemos observar, en este caso, como es del momento positivo, pues nuestra área de acero o el acero que vamos a colocar tiene que estar acá debajo, porque esta sería la zona
que estaría a tensión, ya que la viga tendría a fletarse, entonces la zona de abajo quedaría a tensión y la zona de arriba pues quedaría con presión. Entonces, aquí como lo podemos observar en el diagrama, en la zona de compresión vamos a tener el bloque de compresión Whitney, y el cual va a tener una altura A. Aquí, como dije anteriormente, va a estar el 0.85 multiplicando el F'C, el factor de reducción, y la fuerza va a aparecer la fuerza C o la de compresión, y debajo pues la fuerza de tensión. Al aplicar pues sumatoria de esta fuerza nos tiene que dar 0. Entonces nos quedaría lo siguiente: 0.85 F'C por B va a ser igual, por B por A va a ser igual al área de acero asumida, porque en este caso tendría que ser la asumida, la real, la que va a llevar nuestra sesión, por el FY. Despejando A nos quedaría que A va a ser igual al área de acero asumida por el FY sobre 0.85 por F'C por B, dándonos un resultado de A igual a 66.8224 milímetros. Luego procedemos a calcular el C, que vendría a ser igual a A sobre el beta 1, dándonos un resultado de 78.616 milímetros. Aquí pues aplicando sumatorias de momento acá en el diagrama, la distancia aquí desde el FY, desde el T al C, es de D menos A sobre 2. Entonces, por lo tanto, volviendo a calcular el momento nominal, nos queda que el momento nominal va a ser igual al área de acero asumida por el FY por la distancia, que vendría siendo todo esto del D menos el menos A sobre 2. Básicamente D menos la mitad de A, dándonos un resultado del momento nominal igual a 240.642 kilonewton metros. Luego hay que hacer la respectiva comprobación de la deformación unitaria del acero, ya que como día subimos que el phi, el factor de seguridad, iba a ser de 0.9. Entonces en este caso la deformación del acero nos tiene que dar mayor o igual a 0.005. Aquí aplicando la fórmula, aquí esto sale de la relación de triángulos, de una relación de triángulos aplicada acá en el diagrama. Entonces nos queda que la deformación unitaria del acero va a ser igual a 0.003 por la altura efectiva de menos C sobre C, dándonos un resultado de 0.018. Nos quiere decir que si estamos cumpliendo, ya que ya que la deformación unitaria del acero es mayor a 0.005. Es decir, que este sería un diseño a tracción en el cual, en caso de falla primero el acero, posteriormente el concreto. Por eso tenemos aquí que como la deformación es mayor o igual a 0.005, estamos ok, estaríamos cumpliendo con los requerimientos. Aquí tenemos pues en la imagen un pequeño esquema en el cual ilustramos pues la cantidad de barras y el número de barras que va a tener pues dicha sección. Aquí en el extremo inferior tenemos 4 barras número 6 y con las respectivas dimensiones. Aplicando para todos los casos, pues en este caso específicamente la viga A para los 4 pisos, podemos observar que se hizo el diseño de flexión para cada momento máximo. Por ejemplo, en la viga A, aquí en la viga A, momento positivo, tenemos 4 número 6, que fue el ejemplo que acabamos de hacer, con un área de acero de 1136 milímetros cuadrados. Y así igualmente se hizo tanto para el momento máximo positivo y negativo de cada tramo y de cada piso.
Bueno, ahora continuamos con el diseño acortante de vigas. Pues este básicamente se va a sacar dependiendo de la fuerza cortante que actúe en el elemento estructural. Y como en este caso nuestro proyecto se ubica en la ciudad de Santa Marta, vamos a tener que diseñar con las restricciones o con DMO. Básicamente aquí la norma nos indica que en la longitud de la viga van a haber dos zonas, la zona confinada y la zona no confinada. En este caso, la zona confinada va a estar a dos veces la altura de la sección de la viga, y la zona confinada pues se tomaría el resto de la longitud de la viga. Y pues básicamente esto quiere decir que en la zona confinada pues va a haber un mayor requerimiento de acero de refuerzo transversal o de estribo, debido a que los refuerzos entre más cerca estén a los apoyos van a ser más grandes. Y en este caso se va a realizar pues el diseño, se va a hallar el cortante a una distancia D, debido a que a una distancia D de la cara de la columna, debido a que pues justo en el punto donde está la columna, los cortantes en ese caso van a ser contrarrestados por la columna. Entonces, por tal razón, se calcula un cortante a una distancia D. Aquí en este caso le traemos un ejemplo específico que sería de la viga D del piso 4, en el cual luego de realizar el diseño de flexión tuvimos que el acero longitudinal, en este caso va a ser de 4 barras número 8, y bueno, va a tener la longitud de 8 metros. Calculamos el D, que sería la altura menos recubrimiento menos el diámetro del estribo menos el diámetro de la barra número 8 sobre 2, dando un resultado de 538 milímetros. Ahora, luego de tener los diagramas de fuerza cortante sacados del programa CPCAT, aquí podemos observar que la viga, pues los tramos son simétricos y las fuerzas cortantes son básicamente iguales. En este caso, pues con hacer el diseño para para una zona, por ejemplo, en la zona verde, estaría cumpliendo también para la zona azul. Entonces, el esquema nos da que básicamente el cortante va a ser de 291,74 kilonewtons. Entonces, el paso siguiente sería calcular el cortante, pero a una distancia D. Aquí aplicando, pues, relaciones de triángulo, tendríamos que el, el cortante BU es a la distancia, en este caso vendría siendo la mitad de la longitud de la viga, y el BUD o el cortante a una distancia D es a serían 4 metros en este caso, menos el D, o básicamente sería la mitad de la longitud menos el D, dándonos como resultado pues un BUD que va a ser igual al BU sobre la mitad de la longitud por la mitad de la longitud menos el D. Entonces nos quedaría que el BUD es igual a 252,516 kilonewtons. El siguiente paso es calcular el BC, vendría siendo pues como la resistencia del concreto acortante. Aplicamos la fórmula que según la norma de 0,17 raíz cuadrada de F'C por B por D, dándonos un resultado de 145,134 kilonewtons. Luego procedemos a calcular el BS, vendría siendo el esfuerzo, resistencia y esfuerzo acortante del acero, que básicamente es tomar el BUD o el cortante a la distancia de aplicarle el factor de seguridad phi, que en este caso, como es diseño acortante, la norma nos dice que es de 0,75, menos
el BC, dándonos como resultado 191.553 kilonewtons. El siguiente paso sería comparar el BS con este B1, que el B1 es igual a 0.66 raíz cuadrada de F'(C) por B por D, igual a 563.462 kilonewtons. Comprobamos que el BS sea menor o igual a ese B1. Podemos observar que el B1 está por debajo del BS, entonces quiere decir que sí cumple, que el BS es menor al B1, porque si este BS fuera mayor al B1, pues tocaría predimensionar nuevamente. Luego, continuamos con los cálculos de los límites de espaciamiento, que otra vez sería realizar otra comparativa con este B2, que el B2 es igual a 0.33 raíz cuadrada de F'(C) por B por D, dando un resultado de 281.7. Entonces, si el BS nos da mayor o igual que al B2, pues la norma nos da una separación máxima de estos estribos que vendría siendo de D sobre 4 o 300 milímetros. Pero como en este caso el BS es menor que el B2, pues la norma nos dice que la separación máxima, espaciamiento límite máximo vendría siendo el mínimo entre el D sobre 2 o 600 milímetros. En este caso calculamos el D sobre 2, nos dio 268.9 milímetros, cual nos indica que es el menor entre estos dos. Entonces momentáneamente nos quedaríamos con ese. Pero como es un diseño de MO, pues en este caso la norma nos indica lo siguiente. Para zona confinada, la separación va a ser la mínima entre 300 milímetros D sobre 4, 8 veces el diámetro de la barra o 24 veces el diámetro del estribo. Aquí al hacer la comparación, teníamos que el D sobre 2 serían 268.9 milímetros. Acá realizamos el cálculo del D sobre 4, obviamente va a dar menor, entonces nos dio 134.45 milímetros. El 8 veces el diámetro de la barra, 203, y 24 veces el diámetro estribo, 228. Entonces, hasta el momento la separación sería el D sobre 4, que serían 134 milímetros o 13 centímetros. Pero tenemos que proceder a calcular la separación teórica, que realmente está pidiendo en nuestro caso, en este caso la viga A del tramo 1-2. Para calcular la separación teórica, este AR viene siendo el área de ramificaciones a usar. En este caso, pues se van a usar dos ramificaciones. La ramificación, el área de estribos, vendría siendo 2 por el área del estribo, que serían 71 milímetros cuadrados. Y así al aplicar la separación, al aplicar la fórmula de la separación teórica, nos queda con que la separación teórica es de 167.444 milímetros. Entonces aquí comparamos si la separación teórica es menor a la que me está pidiendo la mínima que me pide la norma, pues nos quedamos que para la zona confinada sería la separación teórica, pero observamos que en este caso la separación teórica es de 16 centímetros y la que nos exige la norma en zona confinada es de 13 centímetros. Entonces la que nos exige la norma es menor, por lo tanto hay que cumplir la norma en ese aspecto y pues por consiguiente nos queda que para la zona confinada o a 2 veces la altura en la longitud de la viga vendría siendo estribo número 3 cada 13 centímetros. Por otro lado, la norma nos exige un chequeo de cuantía mínima. En este caso, pues aplicamos la fórmula. El área mínima 1, 0.072, raíz cuadrada de F'(C) por B por la separación entre F y E. Nos da aproximadamente 30 milímetros cuadrados.
el área mínima 2, 32.5 milímetros cuadrados, y podemos observar que el área de nosotros es de 142 milímetros cuadrados, entonces por lo tanto también nos está cumpliendo con el chequeo de cuantía mínima. Ahora, para el resto de la longitud o en la zona no confinada, la norma nos dice que la separación debe ser de D sobre 2. Ya calculado 268.9 milímetros. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es calcular un cortante a una distancia de 2 veces la altura más 0.05 metros, o 2 veces la altura más 5 centímetros. Ahí podemos observar que al hacer el cálculo nos queda pues un cortante, de 200.57 en un kilonewton. Nuevamente aplicamos el mismo procedimiento, calculamos el BS. En este caso nos dio 122.294. Comparamos con el B1, luego con el B2, y en este caso también el BS es menor al B1 y menor al B2. Entonces aplicamos en los límites de separación máxima. En este caso sería el mínimo entre D sobre 2 y 600. Nuevamente vendría siendo el mínimo vendría siendo D sobre 2, y también calculamos la separación teórica. En este caso podemos observar que tanto la separación teórica como el requerido por norma son de aproximadamente 26 centímetros. Entonces, por conclusión, tenemos que para la zona no confinada de este caso, pues se van a necesitar estribos número 3 con una separación de 26 centímetros. Aquí pues al final tenemos unos esquemas ilustrativos. Aquí tenemos pues el caso de la viga que acabamos de diseñar, la D del piso 4, y podemos observar cómo en la zona confinada a 2 veces la altura, que en este caso sería 1.2 metros, vamos a tener estribos número 3, separación cada 13 centímetros. Mientras tanto que en la zona no confinada, 2.8 estribos, vamos a requerir estribos número 3 de cada 26 centímetros. Y como es simétrica, pues de este lado también quedaría exactamente igual. Y aquí pues tenemos los resultados de toda la edificación, de todas las vigas de la edificación.